Buen día, queridos alumnos. Buen día, doctor. Buenos días a todos. Buen día, doctor. Buen día a todos, creo que estamos listos ya. Vamos a hablar el día de hoy, la clase va a ser sobre las presentaciones deflexionadas y las situaciones transversas. La siguiente clase vamos a hablar de las presentaciones podálicas y ahí vamos a terminar ya todo el tema de trabajo de parto, ¿verdad? Quiero que, como les dije en la clase anterior, lean bien y estén bien seguros de la presentación cefálica de vértice, que fue la anterior que vimos. Como les dije, es la más frecuente, 95-96% de los casos de parto. Bueno, vamos con la clase entonces, mecanismo de parto en las presentaciones deflexionadas. Estas presentan anomalías en el mecanismo de parto. Como dijimos, lo más normal es que el feto se encuentre en una posición con la cabeza totalmente flexionada y los hombros también flexionados hacia adelante, y la posición fetal que llamamos el apelotonamiento del feto, ¿verdad? Para poder cumplir todos los fenómenos plásticos del trabajo de parto. En algunos casos no ocurre eso, especialmente con el polo cefálico. Se debe principalmente a varias razones. Por ejemplo, presencia de tumoraciones, tanto en la madre, por ejemplo, los miomas uterinos, la presentación de la placenta, especialmente cuando es fúndica y cornual, es decir, en uno de los cuernos también se ve frecuentemente. También con el cordón corto o con el circular de cordón, o por ejemplo cuando el feto presenta una tumoración en el cuello, un bocio o un higroma quístico, por ejemplo. Entonces no se puede presentar, no puede realizar la flexión completa de la cabeza y se producen así las presentaciones deflexionadas. También se produce en los prematuros, en donde el tamaño del feto y así también de la cabeza no es tan grande. Por lo tanto, puede atravesar el canal de parto sin sufrir muchas modificaciones, sin que sea necesario la flexión completa. Es decir, que presentando una deflexión, por ejemplo, una presentación de Bregman, cuyo diámetro es el occipito frontal, si el bebé es prematuro y pequeño, igual puede pasar por todos los estrechos del canal de parto y producirse un parto normal. Esas son entonces las razones por las cuales se producen las presentaciones deflexionadas. También se producen unas modificaciones de la forma y volumen del cráneo y modificación de las partes blandas. Como les dije, puede haber cabalgamiento óseo para que pueda cumplir con los diámetros de la pelvis. La edad de la parturienta también generalmente se ve en las mujeres muy jóvenes, en los extremos de la edad, en las mujeres jóvenes y también en las muy mayores. En la paridad, en la multiparidad, generalmente con una paciente multípara también se presenta con mayor frecuencia las presentaciones deflexionadas. El tamaño fetal, como les dije, un feto prematuro cuyo tamaño es pequeño, puede presentar presentaciones deflexionadas porque sus diámetros cumplen con los diámetros del canal de parto sin que sea necesaria la flexión completa de la cabeza. La actitud pélvico-perineal es lo que le dije también. También el canal de parto, un canal de parto muy ancho, es decir, aplastado en el sentido anteroposterior, facilita también las presentaciones deflexionadas porque el cráneo choca contra el pubis y se produce la deflexión de la cabeza fetal. El móvil del parto. Vemos que el feto, desde el punto de vista morfológico, tiene dos polos, como sabemos, el polo cefálico y el polo podálico. Pero para fines prácticos en el canal de parto estudiamos tres segmentos. La cabeza, que es el polo cefálico, los hombros, que también tienen su diámetro, y las nalgas, o el polo podálico, ¿verdad? Generalmente son más importantes el polo cefálico y en el caso de las presentaciones podálicas, los diámetros de la nalga, ¿verdad?
Y también en el caso de las presentaciones podálicas es importante el diámetro de los hombros porque se cumple un tercer paso más que en el trabajo de parto podálico, que generalmente hablamos que son los diámetros de la cabeza y luego prácticamente los hombros y sale todo el resto del cuerpo sin ningún obstáculo. En las presentaciones podálicas que vamos a hablar más adelante, la cintura pélvica o el diámetro bitrocantéreo es importante también. Ese cumple una parte del trabajo de parto. Luego el diámetro biacromial de los hombros y luego el de la cabeza. Es decir, esto dividir el feto en cabeza, hombro y nalgas tiene más importancia cuando el parto es en presentación podálica. Es importante que veamos, conozcamos para saber bien, tanto en la presentación cefálica de vértice como en las deflexionadas, pero especialmente las deflexionadas, las partes de este polo cefálico, los puntos de referencia que son importantes porque son más palpables en las presentaciones deflexionadas. Acá tenemos, por ejemplo, la sutura metópica, que es la interfrontal que vamos a tocar. Tenemos la fontanela anterior, tenemos la sutura sagital o interparietal. Vamos a palpar mejor ambos parietales y las suturas lambdoideas o occipitoparietales que se encuentran atrás. También la fontanela posterior, que es menor, y tenemos que saber que generalmente existen fontanelas anterolaterales también, pero que no son tan importantes. Lo que sí es importante que recuerden siempre es la sutura metópica interfrontal, la fontanela anterior, la sutura sagital o interparietal y la sutura coronal. También la fontanela posterior. El móvil de parto, es decir, la cabeza fetal, como les dije, tenemos también los puntos de referencia importantes, la fontanela anterior y la fontanela posterior, que la anterior es más, como distinguimos, porque es más grande que la fontanela posterior. Esta es la coronal que dijimos y la interfrontal. Las partes de la cabeza. En la presentación de vértice, estas son las diversas partes en las que se divide el polo cefálico y que es importante en las presentaciones deflexionadas. Por ejemplo, la cara tenemos que saber que va desde el mentón hasta la glabela. ¿Qué es la glabela? Es la parte superior de la nariz. Es decir, esto es la cara, desde el mentón hasta la glabela. El sincipucio o la parte frontal va desde la glabela hasta la sutura anterior, hasta la fontanela anterior, perdón. El vértice, que es lo que se presenta en la presentación de vértice, va desde la fontanela anterior hasta la sutura lambdoidea. Y el occipucio desde la sutura lambdoidea hasta el occipital. Estas son entonces las partes en las que se divide el polo cefálico que tienen importancia en las presentaciones deflexionadas. Repito, la cara que va desde el mentón hasta la glabela, es decir, desde el mentón hasta donde la raíz de la nariz, digamos. El sincipucio o la frente, ¿verdad? Que va desde la glabela hasta la sutura anterior, que es esto. El vértice, que en la presentación de vértice va desde la sutura anterior hasta la sutura lambdoide. Y el occipital o el occipucio va de la sutura lambdoide hasta el occipucio, pues, prácticamente dicho, que es la tuberosidad del occipital, la tuberosidad posterior. Pueden ustedes tocar sus características de la cabeza, donde se sienten todas esas prominencias, y también si tienen la oportunidad de ver un nacimiento o participar de algún nacimiento, tocar la cabeza del bebé para poder reconocer bien en la frente, la sutura interfrontal, la fontanela anterior, la sutura sagital, la fontanela posterior y el occipucio. Principalmente esos son los puntos de referencia de la cabeza. La variedad de presentación cefálica. Vamos a ver que existen muchos grados de deflexión. La flexión completa es la presentación cefálica de vértice, que es la que estudiamos en la clase anterior, en donde hay una flexión completa de la cabeza, el mentón en la cabeza del tórax, perdón, por la cara anterior del tórax. Entonces se presenta, que es lo que tocamos, el punto más descendido de la presentación es el vértice. Por eso se llama presentación cefálica de vértice.
Y el occipucio es el punto de referencia para la variedad de posición. Es la eminencia ósea que tenemos aquí atrás. Eso es entonces la cefálica de vértice, donde la flexión es completa. Luego empiezan los primeros grados de deflexión, en donde la deflexión mínima es en la presentación de Bregman. Dijimos que en la de vértice el diámetro que se presenta es el suboccipito bregmático, que es de 9,5 centímetros. En el de Bregman, en la primera deflexión mínima, se llama de Bregman, ¿por qué? Porque el punto más descendido en el canal de parto que tocamos, lo primero que tocamos al hacer parto es el Bregman. También es la sutura, la fontanela anterior. Por eso se llama cefálica de Bregman. Y el diámetro es el occipito frontal, que también es de 9,5 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, la presentación de Bregman generalmente sale sin problema en un trabajo de parto. Especialmente es la más frecuente que se ve en las presentaciones de pretérmino, donde no requiere la flexión completa para cumplir con todos los diámetros de la pelvis. La siguiente deflexión es la presentación deflexionada de frente, en donde la frente es el punto más descendido de la presentación, que ocupa el medio, el centro del canal de parto, que es lo primero que tocamos al tacto vaginal. Entonces tocamos nosotros la frente en una presentación de frente, en donde el diámetro es el submento o sincipito mensoniano o submento bregmático, que es el mayor, mide 13,5. Por lo tanto, nosotros hacemos una presentación, un diagnóstico de presentación cefálica de frente y eso es directamente va a la cesárea. Los que cumplen trabajo de parto normal, digamos, son los prematuros, en donde el bebé tiene un tamaño muy pequeño, pero vamos a nosotros ir por las generalidades. El dato importante que ustedes tienen que saber es si hacen una gestación de término, trabajo de parto, el diagnóstico de presentación cefálica deflexionada de frente, eso es directamente una cesárea. ¿Por qué? Porque en un feto de término el diámetro submento bregmático es de 13,5 centímetros y eso no va a pasar por ningún estrecho de la pelvis. El punto de referencia, tenemos dos puntos importantes que tenemos que diagnosticar. El punto de diagnóstico de presentación, que es el que ocupa el centro del canal de parto y el más descendido del canal de parto. En el caso de la cefálica de vértice es el vértice, por eso se llama cefálica de vértice. Y el de variedad de posición es la relación que guarda un punto de referencia fetal con un punto de referencia materno. En la cefálica de vértice, el punto de referencia es el occipital. Por eso es que se llama, por ejemplo, occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca izquierda posterior, occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca derecha posterior, porque el punto de referencia materno es la tuberosidad ilíaca. En la presentación de Bregman, también la variedad de posición es el occipucio. Y el punto de referencia de diagnóstico de presentación es el Bregman. En la frente, el punto más descendido, como dijimos, es la frente, por lo tanto, el punto de diagnóstico de presentación es la frente. Y el de variedad de posición es la nariz. En el de frente, que es lo que tocamos, alguna saliente que está en uno de los costados, es la nariz. Por eso, para saber la variedad de posición, es naso ilíaca, izquierda anterior, izquierda posterior, es decir, el punto de referencia materno siempre es el oblicuo y la tuberosidad ilíaca, perdón, y el punto de referencia de diagnóstico de variedad de posición en la presentación de frente es la nariz. El grado de deflexión máxima, que es en la presentación de cara, en donde está totalmente deflexionada la cabeza, el diámetro que presenta es el submento bregmático, que también es de 9,5, que puede cumplir con los diámetros de la pelvis, pero en el caso de la presentación cefálica de cara existe un tipo de ellos que puede cumplir con el trabajo de parto y otro de ellos que no va a cumplir con el trabajo de parto, que cuando hacemos el diagnóstico también se tiene que ir directo a la cesárea. ¿Cuál es
En la variedad de posición, dijimos, el diagnóstico de presentación es el de cara, es el punto de reparo para diagnóstico de presentación de cara es la nariz. ¿Por qué? Porque en el canal de parto el punto de referencia fetal que ocupa el centro del canal de parto y que es lo primero que tratamos es la nariz. Y la variedad de posición es el mentón. Por eso la variedad de posición va a ser mento ilíaca izquierda, mento ilíaca derecha, mento ilíaca izquierda anterior o mento ilíaca izquierda posterior. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de presentación de cara, es decir, sentimos la nariz, es una deflexionada completa de cara, lo primero es muy importante saber la variedad de posición, es decir, el mentón hacia dónde está. ¿Por qué? Porque cuando el mentón está hacia adelante, es decir, mento púbico, el mentón está hacia el pubis, esa variedad de presentación de cara sí va a cumplir con el canal de parto. ¿Por qué? Porque la convexidad occipital va a caber justito en la concavidad del sacro y eso va a hacer que pueda descender y cumplir con todos los diámetros de la pelvis. Sin embargo, en la presentación de cara, mento posterior, a pesar de que el diámetro submentobregmático es de 9.5, la frente choca contra el pubis. Y eso hace que esa presentación no pueda descender. La concavidad, la convexidad, perdón, occipital no puede caber en la concavidad del sacro que está hacia aquí. Entonces, esa presentación de cara no va a avanzar en el trabajo de parto. Es decir, que en la deflexionada de cara, al hacer el diagnóstico de presentación deflexionada de cara, al tocar la nariz en el canal de parto, es una presentación de cara. Al buscar el mentón, si el mentón está atrás del pubis, es decir, mento anterior, esa presentación de cara sí va a cumplir con el trabajo de parto. Si una presentación mento posterior, esa no va a cumplir. Si el mentón está hacia el sacrocoxis, no va a descender la cabeza, no se va a producir el encajamiento y descenso porque la frente choca contra el pubis. Cuando hacemos el diagnóstico de presentación de cara mento posterior, tenemos que ir directo a la cesárea. En la presentación de Bregman vamos a ver cómo se cumplen el trabajo de parto. En la presentación de Bregman, sentimos el Bregman o la fontanela anterior como un punto más descendido. Su frecuencia vemos que es entre 0.5 a 1% de los partos. La etiología principal son las dificultades de acumulación al estrecho, la estrechez pelviana, la multiparidad, como le dije, que hace que generalmente los tamaños de la pelvis o las partes blandas que acompañan la pelvis son más laxas, por lo tanto la cabeza puede cumplir con el trabajo de parto. La placenta previa también, dijimos que las situaciones anómalas de la placenta pueden también producir la deflexión. El parto prematuro, es decir, un bebé cuyo polo cefálico tiene diámetros pequeños, puede cumplir con el trabajo de parto sin hacer la flexión máxima. Como le dijimos, el punto de referencia para variedad de posiciones es el occipital, es decir, el del diagnóstico de presentación es el Bregman, el punto más descendido de la presentación, y el de variedad de posiciones es el occipital. O sea, para variedad de posición va a ser presentación de Bregman, occipito ilíaca izquierda o anterior, igual que en la presentación de flexionada de vértice. Se toca también el occipital. El mecanismo de parto es prácticamente igual. La presentación al estrecho superior, en donde el diámetro es el occipito frontal, como dijimos. Los diámetros oblicuos no tienen importancia, este es el más importante. El encaje y descenso en el diámetro oblicuo, generalmente si el bebé es pequeño, no hace el movimiento en badajo de campana, sino solamente con las contracciones la cabeza va descendiendo. También el Bregman se coloca en occipito ilíaca izquierda anterior y cuando llega al estrecho inferior, como el diámetro, sabemos que el diámetro mayor es anteroposterior, hace la rotación interna interna del Bregman colocando el occipucio debajo del pubis. Se siente el Bregman en la sutura sagital en el medio de la pelvis. El desprendimiento lo hace también por
flexión para apoyar el occipucio en el culmen retropubiano, como en la presentación de vértice, y luego por extensión, saliendo la frente, el cabello y la cara. Los fenómenos plásticos, a veces, si el bebé es de término tamaño normal, puede haber un tumor serosanguíneo, también puede haber cabalgamiento óseo, pero lo importante aquí, que quiero que sepan, es que en la presentación cefálica de vértice, los tiempos son prácticamente los mismos que en la cefálica de vértice, en el de Bregman. Entonces hacemos un diagnóstico de presentación deflexionada de Bregman. ¿Por qué? Porque el Bregman y la fontanela anterior ocupan el centro de la pelvis. Vemos dónde está el occipital para ver si es occipito ilíaca izquierda anterior o derecha, o en qué lado está. Generalmente también, igual que en el de vértice, ocupa el oblicuo izquierdo. El encaje y descenso puede hacerse movimiento en badajo de campana, pero generalmente la cabeza desciende derecho porque generalmente se ven los prematuros y el diámetro occipito frontal de 9,5 pasa, o a veces es menor en los prematuros, pasa sin dificultad por los estrechos. Una vez que está en occipito izquierda, al presentarse al estrecho inferior, hace la rotación interna para colocarse en el diámetro anteroposterior, y el desprendimiento es por flexión y luego extensión, prácticamente igual que en la presentación cefálica de vértice. Entonces, para la presentación cefálica de Bregman no tenemos generalmente ningún problema para el parto vaginal. Aquí vemos también el encaje y descenso, la presentación al estrecho superior en el primer plano de Hodge. En el medio va a estar el Bregman, vamos a sentir el Bregman o la fontanela anterior. El encaje y descenso se produce de forma directa o también puede ser por movimiento en badajo de campana en el segundo o tercer plano de Hodge. Aquí estamos en una izquierda anterior. También es importante saber que generalmente ocupa el oblicuo izquierdo, pero cuando el bebé es pequeño, porque se ve frecuentemente en los prematuros, puede ocupar cualquier oblicuo. Aquí en el tercer plano de Hodge vemos que la presentación llega al estrecho inferior, entonces se coloca en anteroposterior y luego el desprendimiento es por flexión y extensión. El resto del trabajo de parto es entonces igual a la presentación cefálica de vértice. La siguiente de flexión, entonces, tenemos la de Bregman. El siguiente grado de flexión es la cefálica de frente. El punto de declive o el punto principal, digamos, el que dijimos que ocupa el centro del canal de parto, el punto más descendido, es la frente. Eso hace entonces el diagnóstico de cefálica de frente. La frecuencia es de 1 en cada 1000 partos. La etiología puede ser lo mismo que vimos, una de vértice transitoria que luego va avanzando y se convierte en una de vértice o de cara. Cuando se queda definitivamente de frente, las razones son las mismas que les dije: una tumoración en el cuello del feto, o la prematuridad, alguna deformidad en el útero, mioma uterino, las presentaciones, las implantaciones anómalas de la placenta, especialmente en alguno de los cuernos, o muy descendida, el circular de cordón, el cordón corto también. Y como les dije, haciendo el diagnóstico de presentación cefálica de frente, es directamente cesárea. ¿Por qué? Porque el oblicuo que presenta es el submento o el mento bregmático, perdón, el sincípito mentoniano, que es el mayor, de 13,5 centímetros, que no va a entrar en ninguno de los diámetros de la pelvis. Esto para conocer la variedad de posición. Una vez que hacemos el diagnóstico de presentación cefálica de frente, ¿por qué? Porque lo primero que tocamos, el punto de referencia para diagnóstico de presentación es la frente. Para ver la variedad de posición buscamos la nariz. Entonces puede ser nasoilíaca derecha o nasoilíaca izquierda. Nasoilíaca derecha puede ser anterior, posterior o transversa. Nasoilíaca izquierda también puede ser anterior, posterior o transversa. Eso es para hacer el diagnóstico de presentación y variedad de posición. Lo importante, les repito, para hacer el diagnóstico de la deflexionada de frente, el punto reparo de diagnóstico de presentación es la frente y el de variedad de posición es la nariz, y el punto reparo de la madre siempre es la tuberosidad ilíaca. Entonces es
occipito ilíaca y va a ser naso ilíaca, derecha o izquierda, anterior o posterior o transversa. Luego tenemos la presentación de flexionada máxima, que es la presentación de flexionada de cara, en donde la deflexión es máxima. El diámetro es el submento bregmático, que también es de 9.5 centímetros, que puede atravesar los diferentes diámetros de la pelvis. Pero como les dije, el punto reparo de diagnóstico de presentación va a ser la nariz. ¿Por qué? Porque es el punto más descendido que se encuentra en el canal de parto y lo primero que tocamos va a ser la nariz y el de variedad de posición es el mentón. Entonces va a ser mento ilíaca, izquierda o derecha anterior. Pero en este caso, lo más importante es ver si es un mento anterior o un mento posterior, por lo que ya le adelanté antes. En la mento, en la variedad de posición de flexionada de cara, variedad mento anterior, es decir, el mentón está hacia el pubis, la convexidad del occipital va a coincidir con la concavidad del sacro, por lo tanto, esa presentación va a encajar y descender y se va a producir el desprendimiento. Sin embargo, cuando el mentón está hacia adelante, es decir, mento pubiano, la frente, perdón, cuando el mentón está hacia atrás, mento sacro, la frente va a chocar contra el pubis y esa presentación no se va a producir un encaje y descenso en esa variedad de posición. La deflexión es la deflexión máxima. También el occipital y la columna vertebral dorsal presentan en la palpación, en la maniobra de Leopold, lo que se llama el signo del hacha, en donde sentimos esta entrada del cuello, esta diferencia entre el dorso y la cabeza, se llama el signo del hacha en la maniobra de Leopold. También hace esto el diagnóstico de presentación de cara, pero el diagnóstico principal es por tacto vaginal. La etiología es un 0.5% de los partos vaginales. La etiología primaria puede ser un bocio congénito, alguna tumoración en el cuello, un higroma quístico, por ejemplo. También lo circular de cordón y tumoraciones de localización cervical. Y como les dije, todo lo demás, alguna malformación ósea, un cordón corto, implantación anómala de la placenta, tumoraciones uterinas como miomas uterinos, por ejemplo. Un ejemplo de bocio congénito que va a producir una presentación deflexionada de cara, ¿verdad? También el circular de cordón puede producir ese tipo de presentaciones. En la presentación de cara, diagnóstico dijimos por la maniobra de Leopold, se hace el diagnóstico con el signo del golpe de hacha de Tarnier, que es lo que le dije, en donde entre el dorso y la cabeza existe un hueco que se palpa por las maniobras de Leopold, especialmente la segunda maniobra, se llama signo del hacha de Tarnier. Es patognomónico de la presentación de cara, la sensación de caer en una profunda depresión entre el dorso y el occipital. Vimos entonces para el diagnóstico de presentación por tacto vaginal es la nariz, el punto más descendido, y para variedad de posición el mentón. El mecanismo de parto también es una acomodación al estrecho superior. El diámetro es el mento bregmático. El encaje y descenso se produce también por movimientos en badajo de campana o directamente de acuerdo al tamaño del feto. En la variedad transversa, al producirse en la rotación interna, se produce, como les dije, la acomodación. Si es mento anterior, la concavidad con la convexidad del occipital coincide con la concavidad del sacro y hace que pueda descender. Y el desprendimiento apoya el mentón por el culmen retropubiano y ahí se produce una pequeña flexión y luego una deflexión que va desprendiendo, apareciendo primero la frente, la nariz y luego toda la cara. Aquí vemos los diámetros en un aumento posterior. Es lo que le dije, en esta circunstancia es la única en la que una presentación de cara puede cumplir con los trabajos de parto. ¿Por qué? Porque la convexidad
La convexidad del occipital coincide con la concavidad del sacro y entonces sí puede producirse el encaje y descenso y el desprendimiento por presentación de cara. Aquí vemos cómo va descendiendo al estrecho, al primer plano de Hodge, al segundo plano de Hodge, al tacto vaginal. Siempre la nariz es el punto más descendido para diagnóstico de presentación y el mentón para variedad de posición, si es izquierda o derecha. Vemos aquí en la posterior esta convexidad. El occipital coincide con la concavidad del sacro, es la única forma en que desciende. En la mento anterior, la mento posterior no va a poder encajar y descender. Entonces el desprendimiento, como le dije, el mentón se apoya en el culmen retropubiano. En ese momento realiza una pequeña flexión y luego una extensión para el desprendimiento de la cabeza. En la rotación interna, como les dije, el mentón tiene que estar por debajo de la sínfisis del pubis. El diámetro es el submento bregmático. El desprendimiento se realiza por flexión y luego por extensión, apareciendo así la boca, la cara, la frente y todo el resto. Esos son entonces las presentaciones deflexionadas. Los otros tipos de presentaciones son en las situaciones transversas. En estos casos, no hablamos de presentación porque dijimos que por definición la presentación es el polo cefálico que se presenta al estrecho superior, que es capaz, que lo llena y es capaz de desencadenar el trabajo de parto. Cuando hablamos de polo cefálico, puede ser, perdón, de polos, hablamos del cefálico o del podálico. En el caso de las situaciones transversas, no hablamos entonces de polo, hablamos de situación transversa, donde también es importante saber el dorso, de qué lado está el polo cefálico, si es izquierdo o derecho, si el dorso es anterior o posterior. En la situación transversa, entonces la extremidad cefálica o podálica ocupan los flancos de la madre, ¿verdad? El polo cefálico puede estar a la izquierda o a la derecha, por supuesto el podálico va a estar al otro lado. La posición de la cabeza en relación de la madre se dice polo cefálico a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? El dorso, como le dije, puede ser anterior o posterior. La etiología pueden ser malformaciones del útero, placenta previa, tumoración uterina, cordón corto, implantación anómala de la placenta, como les dije. Prácticamente todas tienen la misma etiología en las deflexionadas y en las situaciones transversas. Las situaciones transversas, por supuesto, no salen por parto vaginal. Solamente en los fetos muertos, que se llama conduplicato corporal, en donde la columna del feto se dobla y sale prácticamente por la columna. Pero es generalmente los fetos muertos en donde ya no hay ninguna resistencia, digamos, de flexión o extensión en el cuerpo del feto. Pero lo importante es que ustedes sepan, en una situación transversa, en un bebé de término o en trabajo de parto, esto va directo a la cesárea. ¿Por qué estudiamos igual la importancia de saber dónde está el dorso y dónde está el polo cefálico? Porque en la cesárea también tenemos que saber, ustedes tienen que saber, si es que ya han participado en alguna cesárea, que todo esto que nosotros hablamos en el polo cefálico, de vértice, zonas deflexionadas, todos estos trabajos de parto, al hacer la incisión en el útero de la histerorrafia, también tenemos que flexionar. El general de los tetras flexiona la cabeza del bebé para sacarla como si fuera una cefálica de vértice. ¿Por qué? Porque también hay que quitar en el menor diámetro posible, o bien la histerorrafia se puede desgarrar y producir sangrado. Entonces, en las deflexionadas o en la cefálica de vértice o bregma, por más que vayamos a una cesárea, el obstetra flexiona completamente la cabeza y extrae la cabeza por el polo cefálico como si fuera una cefálica de vértice con el menor diámetro. Entonces, en la situación transversa, por eso es importante no solamente para conocer el dato, dónde está el polo cefálico, si está a la derecha, si está a la izquierda, si el dorso es anterior o posterior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que quitar en la cesárea el bebé por el polo cefálico o por el polo podálico. Entonces es importante saber de qué lado está el polo cefálico o el polo podálico. También es importante saber dónde está el dorso, si es anterior o posterior,
porque la extracción, un tipo de extracción, se realiza por lo que se llama la maniobra del buen pie y de la buena mano, es decir, estirar uno de los pies del bebé para sacarlo por una situación podálica en la cesárea. Es decir, en la cesárea no es que el útero se corta totalmente transversalmente y se quita al bebé ahí. No, la inyección siempre es en el segmento inferior, como ya hablamos y como vamos a hablar más adelante, y por esa pequeña abertura tiene que salir el bebé, generalmente por podálica o por cefálica. Entonces es importante conocer la situación para saber principalmente qué pie vamos a estirar para la maniobra del buen pie o de la buena mano. Entonces, la situación transversa vimos como causas pueden ser la multiparidad, en donde el útero no tiene ninguna fuerza ni fenómenos plásticos que le ayuden a acomodarse al bebé, la estrechez pelviana, los tumores del segmento inferior, un mioma uterino, por ejemplo, o una implantación baja de la placenta, la frecuencia entre 0,5 a 0,4 de las mujeres, 75% son multíparas, como le dije, por la laxitud de la pared uterina. El diagnóstico se hace en la inspección porque generalmente el útero está más transverso que la altura uterina es menor que la medida transversa. También por las maniobras de Leopold. En la primera maniobra no vamos a encontrar ninguno de los polos en el fondo uterino. Sí vamos a encontrar uno de los polos en la segunda maniobra de Leopold. Vamos a encontrar el polo cefálico de uno de los lados con todas las características de dureza y apelotonamiento. Y vamos a ver el dorso a dónde está. En la tercera maniobra no vamos a encontrar nada por arriba del estrecho superior. Todo eso por la maniobra de Leopold vamos a hacer el diagnóstico de situación transversa. Es lo que les dije acá. Pero generalmente ahora ya se realiza el diagnóstico por ecografía, ¿no? En la presentación de hombro, situación transversa, vamos a ver en dónde está el polo cefálico, si está a la izquierda o a la derecha, y el dorso si es anterior o posterior. En el tacto vaginal no se reconoce ningún elemento. En el tacto vaginal no podemos tocar el polo cefálico ni el polo podálico. Tal vez podamos identificar en la parrilla costal como punto de referencia. Y eh, alguna de las apófisis o el acromión en el lado izquierdo o derecho. Pero generalmente esto es para saber teóricamente, porque como les dije, al hacer el diagnóstico y al sentir acá la parrilla costal, ya se va directo a la cesárea. En este caso vemos para ver nomás, es una situación transversa, polo cefálico a la izquierda. Situación transversa, dorso anterior, anterior e inferior. En este caso es una situación transversa con el polo cefálico a la derecha, el dorso es anterior e inferior también. Aquí vemos una situación transversa con el polo cefálico a la izquierda y dorso posterior, es decir, vamos a palpar toda la irregularidad de los miembros en el abdomen. Y este caso es de la situación transversa con polo cefálico a la izquierda, dorso posterior también. Esto es una de las complicaciones en donde hay una prosidencia de uno de los miembros. Por ejemplo, viene ya el bebé con la prosidencia, generalmente es cuando ya el trabajo de parto avanzó sin control, no se hizo el diagnóstico, generalmente pacientes que no acuden a control y ya vienen así. Esto también va directo a la cesárea, ¿no? En la evolución espontánea, entonces la pelvis amplia, el feto inmaduro, en feto muerto, esto es lo que le estoy hablando con duplicato corpore. Si avanza el trabajo de parto, el feto en su columna se dobla y eso viene a cumplir el trabajo de parto, pero es en el caso de los fetos muertos. Bueno, aquí volvemos a saber algo importante en estos casos. Como les dije, la situación transversa, ya que va a cesárea, ¿por qué tenemos que saber dónde está el dorso, dónde está el polo cefálico? Porque para extracción de la situación transversa en la cesárea es también muy importante. Hay veces que es muy difícil. El ginecostetra introduce la mano dentro del útero buscando la cabeza fetal, por ejemplo.
¿Cómo sale la marquita? Acá, sí. Tratando de estirar el polo cefálico, pero si no lo consigue, se realiza la maniobra del buen pie y la buena mano. ¿Cuál es esta? Estirar uno de los pies fetales, que siempre va a ser el pie posterior, y al estirar el pie posterior, todo el bebé hace una versión y sale por polo cefálico, por el polo podálico, perdón. Sin embargo, por eso tenemos que saber dónde está el dorso, para saber qué pie estirar y dónde está la cabeza. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, si estiramos el pie equivocado, estiramos el pie anterior, por ejemplo, va a salir el pie y el bebé se va a quedar trancado, no va a poder salir. Sin embargo, al estirar siempre el pie posterior, el bebé se convierte, hace una versión dentro del útero y se convierte en una presentación podálica. Y así es como sale el bebé en situación transversa en la cesárea. Entonces aquí, en un dorso anterior e inferior, polo cefálico, a la derecha en este caso, el pie posterior va a ser el pie derecho. Si estiramos el pie izquierdo, va a salir el pie y se va a quedar trancado. Entonces siempre tenemos que saber qué posición está el polo cefálico, dónde está el dorso y de acuerdo a eso calcular cuál es el pie que tenemos que estirar, que siempre va a ser el pie posterior. Al estirar el pie posterior, se convierte la situación transversa por versión en una presentación podálica y así es como sale el bebé en la cesárea. Es decir, no crean ustedes que se hace el diagnóstico de situación transversa y ahí ya no importa, se hace la cesárea y se saca el bebé así de forma transversa. O que es fácil agarrar el polo cefálico o el polo podálico. No, tenemos que hacer la maniobra del buen pie y la buena mano, que siempre es el pie posterior. ¿Está? Entonces se convierte la situación transversa en una presentación podálica. Y así es como sale el bebé. Esto es solamente para mostrarles, en estos casos, o el con duplicato corpore, solamente sale la situación transversa en un feto muerto. Así es. ¿Alguna duda? Yo espero, esto generalmente no es tan claro en las presentaciones deflexionadas y en la situación transversa. Por eso quiero que lean y realicen. Ahora si tienen preguntas van a realizar. Y también quiero que anoten si tienen más dudas para preguntar en la siguiente clase. Haciendo un pequeño repaso, lo que es importante para el examen y que es importante para su conocimiento como médicos, vamos a hacer un rápido repaso. Las causas de las presentaciones, por ejemplo, las deflexionadas, generalmente son las mismas. Alguna tumoración uterina, el cordón corto, la implantación anómala de la placenta, por ejemplo, en uno de los cuernos, en el fondo del útero, pero en uno de los cuernos, o una presentación de implantación baja. Eso hace que no pueda haber una flexión completa de la cabeza. También alguna tumoración en el cuello del feto, por ejemplo, un bocio o un circular de cordón. Esos son todos los fenómenos que alteran las modificaciones plásticas y hacen que el feto no pueda flexionar bien la cabeza. También la multiparidad y el tamaño fetal pequeño son otras de las causas. Es importante que conozcan todas las características del polo cefálico, es decir, la sutura metópica o interfrontal, la fontanela anterior, la sutura sagital o interparietal y también la fontanela posterior. Esos son los más importantes puntos de reparo de los bebés. La fontanela anterior siempre es mayor que la fontanela posterior. Las porciones del polo cefálico. Entonces la cara se considera desde la glabela, es decir, de la raíz de la nariz hasta el mentón, desde la glabela hasta la sutura, hasta la fontanela anterior es el sincipucio o la frente, desde la fontanela anterior hasta la occipital es el vértice, hasta la sutura landoide, perdón, y de la sutura landoide hasta la occipital es el occipucio. Esas son las porciones. Entonces aquí vemos las presentaciones cefálicas, pueden ser de vértice en la presentación flexionada máxima, en la mínima de flexión en la presentación de Bregman, donde el punto de reparo es el bregma y el punto de variedad de posición el occipucio. En la siguiente de flexión, en la de frente, en donde el punto de variedad de diagnóstico de presentación es la frente y el de variedad de posición es la nariz.
Y en la presentación de cara, el diagnóstico, el punto de reparo para diagnóstico de presentación es la nariz y el de variedad de posición es el mentón. Esas son cosas que tienen que saber sí o sí. Dijimos que la presentación de Breimak cumple prácticamente los mismos mecanismos que la presentación cefálica de vértice. La presentación de frente, es importante que sepan que si hacen diagnóstico de presentación de frente, esto va directo a una cesárea, no puede cumplir los mecanismos del trabajo parto por el diámetro mayor del polo cefálico. Esto para saber la variedad de posición. En la presentación de cara, dijimos que en la que es mento anterior, sí puede cumplir el mecanismo de parto porque la convexidad occipital coincide con la concavidad del sacro, entonces puede cumplir con los diámetros del parto. Sin embargo, el lamento posterior, esto no se puede producir. Es importante también recordar que en las maniobras de Leopold, el signo del lactazo de Tarnier es palpable en la segunda maniobra de Leopold. Eso también nos indica que es una presentación cefálica deflexionada de cara y el diagnóstico se hace por el tacto vaginal. En las situaciones transversas, las razones son las mismas, pero les dije que es importante saber la situación transversa, dónde está el polo cefálico, si está a la izquierda o a la derecha, y dónde está el dorso, si es anterior o si es posterior. ¿Por qué? Para realizar la maniobra, la extracción por cesárea, mediante la maniobra del buen pie o la buena mano, en donde elegimos siempre el pie posterior y ese traccionamos para convertir la situación transversa en una situación podálica y que esto pueda salir igual. El único caso en donde se cumple el trabajo parto en una situación transversa es en los fetos muertos, en donde se produce un conduplicato corpore, donde la columna vertebral se dobla y esto viene por parto normal, solamente en los fetos muertos. ¿Está bien? Eso fue un repaso general. ¿Alguna duda? No, doctor. Todo Bueno, claro. entonces yo quiero que vayan a leer porque es importante para que se mantengan siempre recordando la variedad de posición y los puntos de reparo diagnóstico. Entonces hay que leer continuamente. La siguiente clase va a ser sobre la presentación podálica y ahí vamos a terminar todo lo que es trabajo de parto. Y vamos a empezar con las patologías obstétricas. ¿Está bien? Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, Igual. doctor.